Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro que hemos organizado en colaboración con Llorente y Cuenca y con la Pontificia Universidad Católica de Chile, ambos miembros de nuestra fundación, donde pretendemos analizar la nueva situación política en Chile. Como ustedes saben, en los últimos 14 meses, Chile ha acudido 7 veces a las urnas para elegir nuevos cargos de representación popular. Y es que desde el plebiscito de octubre de 2020 en adelante se abrió un proceso que no se detuvo hasta el pasado 19 de diciembre con la segunda vuelta presidencial. El candidato, Gabriel Boric, se impuso con el 55,87% de los votos y una ventaja de casi 1 millón de votos frente al 44,13% de Raúl Cast, en unas elecciones en las que participaron más de 8 millones de chilenos, el mayor porcentaje desde que el voto es voluntario en el país andino. A sus 36 recién cumplidos años, Gabriel Boric se convertirá en el gobernante más joven del mundo en ejercicio, así como el presidente más joven y que ha obtenido el mayor número de votos en la historia reciente de Chile. El gobierno del presidente electo, presentado el viernes pasado en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, se caracteriza por su pluralidad política, además de por tener la más amplia participación de mujeres y de independientes. Aparentemente, en esta primera etapa, antes de que se apruebe la nueva Constitución que está en proceso, aspira a ser un gobierno de reformismo prudente en lo económico, pero que siente las bases para un crecimiento más inclusivo con un alto componente social y sostenible. Entre sus prioridades propone 4 reformas estructurales: acceso garantizado universal a la salud, pensiones dignas sin AFPs, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista de la historia del país. Sin embargo, tanto en el Congreso como en el Senado hay una menor presencia de la izquierda que representa apruebo dignidad y existe un mayor equilibrio político con la derecha. Esto requerirá un alto grado de diálogo y de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para sacar adelante las propuestas legislativas. En este contexto, la inversión extranjera y en particular de las empresas españolas, que representan el tercer inversor directo en Chile y que son inversiones estables y de largo plazo, observamos con cierta incertidumbre el nuevo mapa de poder. Las nuevas políticas públicas que se adopten para reactivar la economía en medio de la crisis sanitaria son esenciales para detener la inflación y el bajo crecimiento económico que se prevé para los próximos años. De todo ello nos hablarán nuestros ponentes invitados, María Cecilia Cifuentes, Ezequiel Silva y Jorge Satt, a los que agradezco enorme y personalmente su participación en este encuentro. Muchísimas gracias a todos. En nombre de Llorente y Cuenca les daba la bienvenida y agradecía la presencia de todos ustedes, tanto en España como en Chile y también en otros países vecinos que nos están acompañando. Hemos organizado este conversatorio con la idea de entregar una visión, ¿cierto?, de qué es lo que se puede esperar de este nuevo ciclo político que Emilio nos comentaba que se inicia en Chile y que tiene en algún sentido su punto de inflexión, ¿cierto?, en aquella crisis política, crisis social, digamos, que también tuvo el país en octubre de 2019. Para eso, agradecemos enormemente la presencia aquí de 3 tremendos profesionales que nos van a dar una visión de qué es lo que se puede esperar para este camino que va a tomar Chile a partir de marzo de 2022, cuando suma el nuevo gobierno, y porque hay elementos interesantes que se están dando también, porque este nuevo gobierno, un gobierno efectivamente, como decía Emilio, joven, va a tener que empezar a hacer su andar con muchas problemáticas propias de nuestros países en vías de desarrollo y por supuesto las particularidades que tiene el nuestro, pero también con una revisión y un debate que se está dando a nivel institucional, digamos, institucionalizadamente, que es de la nueva Constitución. Entonces, tenemos hoy día acá
tres estupendos profesionales, como les comentaba, que es la economista Cecilia Cifuentes, ¿cierto? Que ella va a partir dándonos una visión económica de qué es lo que se puede esperar de lo que pasa en Chile, que yo sé que es de mucho interés de nuestros inversionistas o posibles inversionistas en Chile. También va a estar Ezequiel Silva, que nos va a dar una visión desde el equilibrio de fuerzas que se va a constituir en el Congreso, ¿cierto? A partir del 11 de marzo también, porque también acabamos de renovar prácticamente, bueno, toda la Cámara Baja y la mitad del Senado, y Ezequiel Silva fue diputado durante 3 periodos y trabaja actualmente en asesoría legislativa y nos va a dar una visión de qué es lo que se puede esperar de cómo el nuevo gobierno va a poder hacer andar o no su agenda legislativa con lo que se está dando en relación a las fuerzas presentes. Y también en tercer lugar, vamos a tener a Jorge Satt, que es un abogado de la Universidad Católica, y que él nos va a dar una visión muy interesante respecto de cómo está Chile en la región, ¿cierto? Y un poco todo esto es lo que ocurre, digamos, cómo está el vecindario y cómo está Chile. Así que, sin tardar más, vamos a ir en primer lugar, como les señalaba, con Cecilia. Cecilia Cifuentes, les voy a hacer su presentación. En Chile para todos es bastante conocida, pero para nuestro público extranjero les comento que ella es una economista de la Universidad Católica. Se ha desempeñado en el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo y actualmente ella es miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgo de las AFP y es directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios ES de la Universidad de los Andes. Así es que dejo con ustedes a Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, por haber aceptado esta invitación. No, Soledad, muchas gracias a Emilio y a ti por esta invitación a compartir algunos puntos sobre nuestro querido país. Muy buenas tardes a los que están en el otro continente, al otro lado del Atlántico, y buenas tardes también a los que están conectados acá en Chile. Bueno, hay que partir por decir que estamos pasando en nuestro país tiempos tremendamente desafiantes. No recuerdo, por lo menos en años recientes, que hayamos enfrentado tantas dificultades en forma simultánea. Una crisis política, una crisis social, una crisis sanitaria. La verdad que son tiempos muy complejos. Y yo tengo que decir que el principal desafío que tengo yo en los próximos minutos es poder ajustarme a los 10 minutos para decirles todo lo que les quería decir esta mañana. Soledad me había pedido que yo me refiriera al tema económico y voy a tener que necesariamente meterme en el tema de Ezequiel, que es el tema político. Normalmente la economía y la política están muy vinculadas, pero en estas circunstancias en que estamos ahora en Chile, mucho más aún. Creo que los desafíos que tenemos como país están mucho más en el campo político que en el campo económico. Tenemos un escenario incierto, pero creo que ese escenario incierto viene además principalmente de la discusión constituyente. Entonces, voy a compartir una presentación que la tengo acá. Aquí está. Por favor, me avisan si es que no se ve bien. Y bueno, este es el nuevo mapa de poder en Chile, entonces vamos a tratar de hablar de este nuevo mapa económico de Chile. Vamos a hablar algo de la mirada de corto plazo, que, como digo, es bien incierta, en el sentido de que hay escenarios tanto positivos como negativos, y es difícil tener la información suficiente para decir cómo se van a producir los acontecimientos. Así han sido, la verdad que hemos vivido así en Chile en los últimos 2 años, ya nos hemos un poco acostumbrado a esta incertidumbre, pero sigue habiendo muchos temas abiertos, y no quiero con esto decir que hay que ponerse pesimista. Lo que sí es un escenario desafiante. Hace tiempo atrás escuchaba una frase que decía que el optimista no es el que piensa una realidad ficticia que no es, sino que es la persona que sabe que en cualquier escenario, por desafiante que sea, va a poder encontrar oportunidades. Creo que es así como tenemos que mirar el futuro de nuestro país en adelante. Quisiera hablar brevemente qué pasó en Chile. ¿Por qué Chile, después de haber sido la economía estrella en América Latina, el modelo a seguir, por qué nuestro país dejó de crecer? Y esto me parece súper relevante, porque estoy convencida de que sin crecimiento no vamos a resolver los problemas que tenemos como país.
no vamos a resolver las demandas sociales, no vamos a resolver estas aspiraciones que tiene la gente de mejor calidad de vida y un país más equitativo. El crecimiento es una condición absolutamente necesaria y para poder recuperarlo necesitamos saber por qué no estamos creciendo, el diagnóstico. ¿Y qué podemos esperar entonces para el mediano plazo? Si analizamos este corto plazo, yo tengo que decir que, por lo menos en mi opinión, la mejor noticia que hemos tenido económica en el corto plazo ha sido la designación de Mario Marcel como ministro de Hacienda, porque esto significa que el equilibrio de poder se inclina un poco más hacia el centro. Me parece que también en este nuevo gabinete fue una muy buena designación la ministra de Relaciones Exteriores, por su abierto rechazo a las dictaduras que hay en América Latina, en Nicaragua, en Venezuela, y creo que eso también da una señal importante de mayor moderación y mayor equilibrio hacia el centro. Tengo ahí la imagen de Ulises, porque de alguna manera mi percepción respecto al nombramiento de Mario Marcel fue un poco percibir que Gabriel Boric, tal cual Ulises, quiso que algo lo amarrara al mástil del barco para no sucumbir a los cantos de sirena. Y creo que ese rol lo cumple de alguna manera o lo va a cumplir Mario Marcel. En una forma un poquito más incierta a lo mejor que la de Ulises, porque aquí, si es que este Ulises se ve muy tentado por los cantos de sirena de nuevos retiros de fondos de pensiones o nuevas políticas populistas, es bastante más fácil desamarrarse de lo que fue para Ulises. Ahora, sí, aquí también este es un Ulises que tiene otro riesgo, que es el de la Convención Constituyente, que sigue bastante abierto. ¿Qué podemos esperar para el año 2022? Yo creo que la actividad económica probablemente va a ser un año que va a ir de más a menos, porque los primeros meses yo creo que van a ser relativamente buenos todavía en actividad económica. Tenemos todavía una condición de liquidez que se mantiene muy elevada. La cantidad de depósitos que la gente mantiene en cuentas corrientes es más o menos el doble de lo que había antes de la crisis. Las empresas también están en una situación de liquidez positiva y la base de comparación de los primeros meses es bien reducida, así que probablemente el primer trimestre sigamos viendo cifras de crecimiento altas, pero dado que las bases se hacen más exigentes, esto, el término de crecimiento va a ir de más a menos. No me atrevo a dar una cifra, las cifras que se están esperando están en torno a 2%. Creo que el escenario es bastante abierto y me parece que ese grado de apertura, bueno, depende un poco del escenario externo, que tiene algunos riesgos. Este aumento de la inflación que se está dando en el mundo desarrollado, que podría significar tasas de interés más altas en el mundo, y también los problemas que presenta China en su sector inmobiliario. O sea, es un escenario externo que también agrega algunos elementos de incertidumbre, pero creo que los más importantes están en el escenario interno. Probablemente vamos a ver una situación de inflación que se mantiene relativamente alta. En Chile, acordémonos que todavía tenemos una economía con un grado de indexación bastante alto por esta presencia de la unidad de fomento, que hace que muchos precios se reajusten de acuerdo a la inflación pasada todavía en Chile. Entonces la inflación tiende a ser un poco más persistente en nuestro país que en otros. Y ese es un escenario desde el punto de vista económico relativamente complejo porque es una inflación alta junto con una actividad que se va moderando, lo que los economistas a veces llamamos como esta idea de la estanflación. Pero a pesar de eso, yo creo que la incertidumbre más importante en el corto plazo y en el mediano plazo en Chile proviene de la discusión constitucional. Desde el punto de vista del gobierno, creo que en el discurso ha ganado esta idea de ir implementando las reformas con mayor gradualidad, con mayor consenso, pero sigue presente todavía qué es lo que va a ocurrir en materia constitucional. Y creo que aquí un tema bien clave del nuevo gobierno es la moderación de las expectativas. Y en este sentido, si bien el nuevo presidente no ha hablado de moderar expectativas, sí ha usado una frase un poco curiosa de ponderar expectativas. Yo creo que hay que hablar directamente de moderar. Parte importante de la población ve en esta discusión constituyente y en este nuevo gobierno un camino más o menos rápido a satisfacer demandas sociales. Eso la verdad que no es posible. Y de alguna manera sabemos que el éxito o la forma como se evalúa una situación es
cuando la gente compara la realidad con las expectativas, creo que esto tuvo que ver con el fracaso del gobierno que ahora está terminando. Se generaron a lo mejor expectativas un poco desmedidas y la realidad no fue tan buena y por lo tanto se generó esta sensación de fracaso en el fondo. Y por eso me parece que es muy importante en la situación actual de Chile moderar expectativas. Tenemos desafíos enormes por delante. Son desafíos posibles de resolver, pero no en una magia de corto plazo en el fondo. Entonces, en ese sentido, creo que el discurso del gobierno es relevante. Este es un tema, aquí probablemente Exequiel va a volver a tocar este tema. La verdad que tenemos una convención constitucional que por la forma en que salió elegida, por el momento en que fue elegida, me parece a mí al menos que no es representativa de la realidad política chilena. En la convención constituyente, la izquierda, y estos son una división que hizo un constituyente, Bernardo Fontaine, yo se lo copié a él, lo tomo de él, la izquierda radical tiene más de 2/3 en la convención. Y si uno suma a la derecha, que es lo que ahí aparece en azul, más lo que podría asimilarse como a la exconcertación, no alcanzan a tener 1/3. Entonces aquí, si uno ve solo esta realidad, uno podría decir, aquí la ultraizquierda puede hacer la constitución que quiera y no tiene ninguna moderación. Este era un poco el escenario hasta antes de la elección parlamentaria. La elección parlamentaria introdujo un primer elemento de moderación, porque la verdad que sobre todo el Senado quedó bastante equilibrado y en ese sentido aquí hay un primer freno al radicalismo que podría imponer la convención. El segundo freno, a mi juicio, es la opinión pública, que cumple un rol bien relevante. Los constituyentes son bastante sensibles a la opinión pública, eso ya se ha visto. Y esto es una moderación importante, ¿por qué? Porque cualquier contexto que se dé, por ejemplo, que la convención vea imposible cumplir el plazo o necesite algún cambio en las reglas, eso tiene que pasar por el Congreso y en ese sentido hay ahí un tema que le genera a la convención algún freno en el radicalismo. Se ha planteado, por ejemplo, la idea de ampliar el plazo, entonces ahí de alguna manera la derecha ha dicho es un tema que se puede discutir y conversar, pero a cambio de, por ejemplo, cambiar un poco la pregunta del plebiscito o moderar en otros aspectos. Entonces esto es efectivamente un contrapeso y creo que eso fue otra buena noticia que tuvimos a fines del año pasado. Pero aquí el tema más relevante, y esto es lo que quería dejar unos minutos, aquí lo que hay es una demanda por mejor calidad de vida de parte de la población de Chile que todavía vive en condiciones socioeconómicas bastante vulnerables, bastante inciertas, bastante sensibles a lo que pase con la actividad económica. Este país dejó de crecer ya hace prácticamente una década y por lo tanto efectivamente las condiciones de vida empezaron a mejorar bastante más lento. Y aquí es evidente que necesitamos volver a crecer, el crecimiento es una condición absolutamente necesaria. Se ha instalado un poco la idea de que basta con redistribuir, pero la verdad que si uno le pone números a la redistribución de ingresos, no hay forma de que simplemente redistribuyendo se puedan resolver las demandas sociales. Y entonces aquí el punto es, ¿por qué Chile dejó de crecer? Yo creo que esa es la pregunta relevante. Aquí están los desafíos que tenemos que resolver. Y aquí, saliéndome un poco del corto plazo, esta es una mirada ya de largo plazo del crecimiento de Chile en el último medio siglo. Y aquí el crecimiento calculado como promedio quinquenal y de alguna manera contrastado con el precio del cobre en términos reales para ver qué tanto influye el precio del cobre en el crecimiento. No tengo tiempo de analizar todo el detalle de toda la rica historia que hay detrás de este gráfico, pero me interesa sí mostrar el periodo que aparece aquí en el círculo. Estos son los mejores años de la historia económica de Chile desde que es una república independiente, entre el año 86 y el año 97, con una tasa de crecimiento promedio de 7%. Nosotros podemos ver que este buen periodo de crecimiento se dio en conjunto con un precio del cobre relativamente bajo. Y este es el éxito que no hemos repetido, porque si bien aquí vemos de nuevo un periodo de crecimiento relativamente alto de Chile, el crecimiento se había ido moderando acá,
Esto tuvo que ver con la bonanza de los commodities, con el alto precio del cobre de ese periodo. Y una vez que el precio del cobre empezó a caer, el crecimiento también empezó a caer. Y lo que tenemos que replicar entonces es un crecimiento en base a productividad. La productividad de los factores en Chile está estancada hace prácticamente 2 décadas. Tenemos que recuperar el crecimiento. Yo creo que en eso hay consenso bastante amplio. El nuevo gobierno habla de la importancia del crecimiento. Lo que a mí me preocupa un poco es el diagnóstico respecto a las causas del problema. Porque el diagnóstico sobre los problemas, yo creo que todos tenemos más o menos lo mismo, cuáles son los problemas que Chile tiene que resolver. Tenemos un problema de desigualdad que es bastante evidente, a pesar de que ha caído en las últimas décadas la desigualdad, se mantiene relativamente alta. Tenemos un problema de bajos sueldos, bajas pensiones, una gran informalidad en el mercado laboral, se perdió esta capacidad de crecer, está esta pregunta si nos agotó el modelo. Hay esta sensación de abusos en Chile, que además no es solo una sensación, hemos tenido problemas de colusiones, hemos tenido escándalos políticos de manejo de platas políticas ilegal, tenemos un problema de brechas de género, hay una situación de inseguridad pública, de delincuencia juvenil, de narcotráfico. Estos son los problemas que tiene el país y yo creo que en eso el consenso es amplio, esto es lo que tenemos que resolver. A mi juicio, el crecimiento tiene mucho que ver con resolver algunos otros problemas de acá, los bajos sueldos, las brechas de género, las pensiones también se ayudan con el crecimiento, la formalidad laboral, creo que por eso es un tema bien central, no es que sea lo único, pero sí es una condición necesaria, no es una condición suficiente. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de alguna manera el nuevo gobierno sobre las causas de los problemas? Y aquí es donde yo tengo una discrepancia en el fondo, porque creo que el diagnóstico no está bien hecho y por eso me preocupa un poco la situación. De alguna manera el nuevo gobierno culpa al modelo neoliberal del problema, plantea que hay un rol insuficiente del Estado y por eso se plantea subir los impuestos en forma importante, especialmente los impuestos al capital, y esta idea de que los derechos sociales deben ser financiados y proveídos por el Estado. También tiene el diagnóstico de que hay que subir el salario mínimo, que el salario mínimo es muy bajo, que hay que aumentar el poder de los sindicatos, porque hay un bajo poder sindical, que tenemos un modelo extractivista y que tenemos un problema de falta de solidaridad intergeneracional en pensiones. De alguna manera se plantea que Chile no tiene un modelo, un sistema de seguridad social. Y este diagnóstico, al menos yo en lo personal no lo comparto y por eso me preocupa, porque si vamos a atacar los problemas solo por esta vía, solo con estas medidas, mi diagnóstico es que a lo mejor en vez de solucionarlos podemos agravarlos. ¿Cuál es lo que yo creo que son los problemas que Chile tiene que resolver? Bueno, tenemos un problema bien serio que no es solo de Chile, que es un problema que se da en forma mundial. Tenemos un problema de polarización política y de falta de amistad cívica. Yo creo que eso es algo que hay que resolver. Las señales en esta dirección del nuevo gobierno me parecen positivas. Este es el fenómeno que Moisés Naím ha llamado de las 3P, polarización política, posverdad y populismo. Chile ha enfrentado esos 3 problemas en el último tiempo. Un problema muy serio que tenemos en Chile es un déficit de capital humano. Y aquí yo creo que el tema no es cómo se financia la educación, es que efectivamente mejoremos la calidad de la educación, sobre todo en las primeras etapas de los niños. Tenemos un problema de baja escolaridad de los ocupados en Chile. El 60% de los ocupados en Chile no tiene educación superior. Con suerte terminó el colegio. Entonces aquí hay un foco que no hemos tomado, que es un foco de capacitación laboral. Tenemos además un serio problema de informalidad, pero que está radicado especialmente en los grupos de bajos ingresos en Chile. ¿Por qué los sectores de bajos ingresos tienen bajos ingresos? Yo creo que una de las causas principales es que no hay empleo formal en esos sectores. En el 10% más pobre, menos del 10% de las personas en edad de trabajar tienen un empleo formal. Aquí hay un tema importante de avanzar en formalidad laboral. Los sectores de bajos ingresos tienen baja tasa de ocupación, o sea, participan poco del mercado laboral y cuando participan suelen participar en forma informal. Esto no se arregla con salarios mínimos más altos,
esto no se arregla con mayor poder sindical, yo creo que incluso puede agravar. Necesitamos disminuir la rigidez de nuestra legislación laboral. Tenemos un problema de caída en las tasas de ahorro e inversión en Chile en la última década. Si se avanzan muy agresivamente en impuestos al capital, también en esto podemos avanzar en la dirección contraria. Hay un problema de debilitamiento del Estado de Derecho. Me queda muy poco tiempo, así que voy muy rápido. Tenemos este problema que no tiene que ver con economía, este deterioro ético de la élite. Hay una crisis de confianza en los poderes del Estado, en la Iglesia y en las empresas. Tenemos sí un problema de falta de competencia en algunos mercados, necesitamos más mercados en muchos. Hay algunos mercados que tienen características oligopólicas y eso es lo que ha posibilitado los casos de colusión que se han sabido. Tenemos además un deterioro bien significativo, a mi juicio, del proceso legislativo. Llevamos en los últimos años que se hacen leyes en base a consignas. Y tenemos además serias deficiencias en el funcionamiento del Estado. En Chile hay que hacer una reforma del Estado. Yo no estoy en contra a priori de darle mayor rol al Estado en la solución de los problemas, pero a un Estado que funcione bien. Y en Chile el Estado, la verdad que tiene deficiencias en sus roles esenciales, por ejemplo, en la seguridad pública. Entonces, cuando a mí me plantean que va a ser el Estado el que va a resolver los problemas, a mí me surgen serias dudas sobre si este Estado que tenemos, con los problemas de gestión que tiene, va a poder resolver los problemas. Todo lo que se avance en la solución de lo que a mi juicio son los reales problemas de Chile nos van a ir permitiendo salir adelante. Y en ese sentido, por eso creo que hay dudas. Me parece que estos puntos que yo planteo además no son probablemente puntos que se planteen solo desde la mirada de la centroderecha. Creo que este diagnóstico sobre estos problemas que yo planteo acá tiene un consenso bastante amplio. El tema es que el nuevo gobierno tome estos temas y enfrente los problemas que yo creo que son los relevantes. Y en ese sentido, por eso creo que el escenario es incierto. No quiere decir eso que no haya probabilidades de éxito. Creo que las hay, pero de alguna manera se necesitaría que el actual gobierno no solo modere su discurso, sino que también baje expectativas y enfrente los que a mi juicio son los problemas más importantes. Entonces, con eso termino mis minutos y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Cecilia, muy interesante. Por favor, les quiero recordar que pueden ir haciendo comentarios para una forma de participar o hacer preguntas ahí en el espacio que hay, ¿cierto?, en el chat. Y luego vamos a volver con Cecilia a hacerle algunas preguntas, por ejemplo, con respecto a qué pasa con la variable medioambiental, ¿cierto?, que está muy fuerte tanto en el Congreso como está muy vinculado hoy día con la economía. Vamos a volver sobre ciertos temas, pero ahora quiero dejar con ustedes a Exequiel Silva, quien de formación es médico veterinario y se desempeñó en el trabajo del desarrollo rural. Luego Exequiel fue diputado durante 3 periodos, es un político, digamos, conoce mucho el conocimiento, fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, conoce mucho el tejimaneje del Congreso, y ahí participó de las comisiones de Agricultura, de Hacienda, de Pesca, entre otras. Y bueno, en lo que es más ya hacia las políticas públicas, se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio del Interior. También posteriormente fue jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Presidencia. Actualmente, Exequiel es director de la consultora Rizoma, que hacen ahí consultoría legislativa. Exequiel, te damos la palabra para que nos comentes un poco cómo se ve la panorámica en el Congreso y Convención Constituyente. ¿Cómo están las cosas? Hola, Soledad. Un saludo a todos ustedes, a Emilio, a ti, a quienes acompañan en este panel y a todos y a todas quienes nos están escuchando y siguiendo en este conversatorio. Yo quisiera pedirle si me pueden a Raquel poner mi presentación. Muchas gracias. Bueno, como decía Soledad, yo soy parte del Grupo Rizoma, que es una consultora que nos dedicamos justamente al tema de asuntos públicos, particularmente al tema de la asesoría en materia legislativa y políticas públicas. Vamos con la próxima, por favor. El nuevo mapa del poder en Chile.
Siguiente. Estas dos fotos yo creo que evidencian gráficamente cuál es el nuevo mapa del poder en Chile. En estas dos fotos, en la primera a mano izquierda, está nuestro actual, o sea, el presidente que asumirá el 11 de marzo, presidente electo junto con la ministra del Interior, y en la otra foto a la derecha está el presidente electo junto a quienes serán su ministro secretario general de la presidencia y de gobierno. O sea, el comité, gran parte del comité político, en las marchas estudiantiles del 2011. Ellos eran estudiantes universitarios, dirigentes universitarios, cuando quizás iniciaron la primera semilla de manifestaciones callejeras sobre temas que de alguna manera durante la transición no tuvieron la solución adecuada a juicio de la ciudadanía, una transición exitosa desde muchos puntos de vista, pero que producto de una serie de temas que obviamente exceden por lejos poderla analizar en este panel, fueron quedando pendientes y que a partir de este 2011, con estos jóvenes estudiantes que hoy día tendrán el poder en Chile desde el punto de vista del Ejecutivo, las encabezamos. Y por eso puse esta foto, porque creo que es súper evidente el cambio del mapa del poder en Chile. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué surgió este estallido, la revuelta social que fue posterior, fue el 2019? Yo creo que algunos de los temas que se mencionaban, la mala distribución del ingreso, una institucionalidad deslegitimada, abusos, privilegios, corrupción, crisis del sistema representativo, ya Cecilia mencionaba algunos de estos temas, que fueron los temas que quedaron pendientes. Nosotros quiero recordarles que posterior, a partir del año 90, donde posterior a una dictadura de 17 años se instaló la democracia en Chile, el principal elemento era restablecer la democracia con un comandante en jefe del ejército, que era el mismo dictador que se mantenía en la comandancia en jefe del ejército. Muchos recordarán quizás los episodios que hubieron durante el primer mandato en la democracia. Esto solo para contextualizar los problemas que habían en esa época y que quizá los temas que había que encarar permitieron los temores de que surgiera nuevamente el poder que tenía quien salía del poder, frenara, digamos, esta democracia incipiente. Fueron quedando muchos temas pendientes y que se resolvieron muchos problemas también, pero fueron quedando algunos temas pendientes que, tal como les decía, quizás las primeras semillas de manifestación pública fueron aquellas del 2011, pese a que ya en las coaliciones de gobierno se empezaba a tener una discusión clara y se hablaba de las dos almas de la concertación que gobernó por un largo periodo en Chile, que permitió una serie de avances en disminuir la pobreza, en instalar plenamente la democracia, etc. Pero fueron quedando algunos temas, a mi juicio, pendientes, que fueron los que finalmente terminan con este estallido, revuelta social, de acuerdo a cómo quiera llamarse. Vamos a la próxima. Esto se dio una salida institucional. Esto lo estoy diciendo más bien un tema de contexto para caer en el Congreso y en lo que fue la elección reciente del Congreso y presidencial. Se buscó una solución institucional, se llegó a un nuevo acuerdo a raíz de la protesta callejera que había excedido cierto ribete y que fueron motivo de comentarios en toda la prensa internacional, la quema del metro, la quema de algunos lugares emblemáticos, y que trastornó la vida de todos los chilenos por bastante tiempo previo a la pandemia. Pero como digo, se busca una solución institucional de reformar la Constitución, que es en definitiva aquel instrumento jurídico más importante que tienen los países, que rige
no solo como lo más relevante de la institucionalidad en un país, sino que las relaciones humanas, la relación entre las distintas instituciones, una constitución que se arrastra, más allá de las reformas que se le hicieron, que arrastra con un problema de legitimidad y con un problema no resuelto fundamentalmente en lo que tiene que ver con el rol del Estado y otras cosas. Y se elige una convención constitucional paritaria, 50% hombres, 50% mujeres, con escaños reservados para los pueblos indígenas. Aquí quiero tener una pequeña discrepancia con Cecilia. Cecilia decía, mira, la convención no refleja la realidad política. Yo creo que, y haciendo alusión a lo que es el Congreso, yo creo que las instituciones políticas de Chile no reflejaban bien lo que era Chile, porque el Congreso no ha reflejado paridad, ni por lejos, una muy baja representación de las mujeres, no hay representación indígena, están representadas fundamentalmente élite de todos los sectores políticos, hay poca representación de dirigentes sindicales porque no pueden postular de acuerdo a la Constitución, etcétera. Entonces, yo creo que si bien esto tiene ciertas distorsiones fundamentalmente por cómo se genera a partir del estallido social, creo que es bastante más parecido a lo que es la realidad chilena que lo que había venido siendo el Congreso particularmente. Es cierto, es una constitución que, o sea, es una, la convención tiene una constitución que quizás refleja o reflejaba una serie de, o invitaba una serie de temores por la composición que tenía. Sin embargo, a partir de las distintas conversaciones y acciones que han ido surgiendo, uno se da cuenta que hay bastante acuerdo en muchos de los puntos que allí se están planteando y que hoy ya se empiezan a escribir, porque quedan pocos meses para que termine su mandato, principalmente por una norma que me parece adecuada, que lo que se escriba allí en la Constitución tiene que estar aprobado por los 2/3, lo que parece adecuado porque debe ser una Constitución que refleje el pensamiento de la gran mayoría de los chilenos. ¿Y cuáles son los temas que están discutiendo en grueso y que van a hacer cambios? El tema de paridad, yo quiero recordar que parte de las discusiones es cómo también imponer esa paridad no solo en las instituciones públicas, sino que también en el sector privado, en los directorios, etcétera. Basta señalar que uno de los diarios más prestigiosos del país, la semana pasada publicaba el porcentaje de mujeres que están a disposición para ser directoras de empresas y es un porcentaje realmente bajísimo. Una constitución que refleje la diversidad que tiene Chile. Los temas del rol del Estado son temas que allí se están discutiendo, un Estado subsidiario o un Estado que de alguna manera, tal como lo decía Cecilia, garantice derechos, que creo que es lo que va finalmente a primar, un Estado descentralizado. Este es un Estado muy centralizado, muy presidencialista, y creo que efectivamente esas son cosas que hay que ir cambiando porque son las cosas que han generado tensión, ¿no? En la solución de los problemas, en cómo se discuten, en las miradas que tiene la discusión de los problemas, creo que son parte importante de la crisis que ha generado esta situación. En cuanto al poder a las comunidades, la visión de los territorios, ustedes, la mayoría de los que están acá son españoles y viven esto de una manera distinta con las comunidades autónomas y lo que es la historia española, del Estado español desde sus inicios, donde la descentralización en la toma de decisiones, el poder de los territorios cada día es más relevante. Y un tema que también va a estar muy presente es el tema del medio ambiente y cómo de alguna manera la producción de algunos bienes se acomoda aquello. Vamos a la próxima, por favor. Aquí hay una gráfica de la diferencia entre la Cámara de Diputados en lo que estamos en el Congreso, que actualmente todavía está vigente hasta marzo, y el Congreso que se acaba de elegir. Si ustedes se fijan, en la Cámara de Diputados no hay diferencias muy sustantivas
la derecha que está en celeste mantiene los mismos escaños, 67 escaños. Hay una variación interna porque crece dentro de este sector lo que se ha denominado el sector más extremo de la derecha, que representó a republicanos en la elección recientemente pasada y que fue el candidato que pasó a segunda vuelta. Lo verde, que son los partidos de la ex concertación, que gobernó a Chile junto al presidente Elwin, al presidente Frey, a la presidenta Bachelet en su primer periodo, tiene una pequeña disminución. Los independientes, que están en este color verde claro, tiene una disminución también, más bien un sinceramiento, porque de estos 20 diputados que aparecen como independientes en el periodo 2018-2020, la verdad es que 7 son muy cercanos a lo que es el Frente Amplio, 7 son muy cercanos a lo que es la centroizquierda, la concertación, y 6 son de derecha. Sus votaciones son constantes en el Congreso, por lo tanto, independientes, la verdad, no era. Hoy día hay un sinceramiento de 3 independientes. Posteriormente está en amarillo lo que representa el Frente Amplio, que tuvo un crecimiento bastante importante a costa de lo que era la centroizquierda tradicional, más los independientes. El Partido Comunista, que tiene un crecimiento también importante, y algunos partidos más pequeños, y quizás lo destacable aquí es que surge un partido nuevo a la luz de una candidatura presidencial bien sui generis, que saca el tercer lugar en la primera vuelta y que fue un candidato que no pisó Chile porque vivía en Estados Unidos y que por razones judiciales evitó venir incluso a votar por él mismo en las elecciones, Franco Parisi, y el partido que él representaba sacó 6 diputados y que es la gran incógnita de qué es lo que va a ocurrir con esos 6 votos en el Congreso. Ahora, esto ya refleja que los partidos del presidente, la coalición del presidente, no tienen una mayoría. El Frente Amplio, particularmente coalición política a la cual pertenece Convergencia Social, el partido del presidente, solo tiene 23 diputados, y el Partido Comunista, que está en la misma coalición, tiene 12, por lo tanto tenemos 35, más la gente del Partido Regionalista Verde, que son 2 diputados. Por lo tanto, uno ve que con eso no tiene ninguna posibilidad de construir mayoría, y ahí está la explicación de la integración del gabinete que acaba de nombrar el presidente electo, donde convoca a gente con la finalidad de tener una mayor amplitud, y que de alguna manera esa mayor amplitud le permita construir mayorías en el Congreso, y parte de otra coalición la incorpora al gobierno. Por eso algunos han hablado de un gobierno y 2 coaliciones. Vamos a la próxima. La próxima es el Senado. Esto aún es más evidente. Aquí está el 2018 al 2022, donde eran 43 senadores. Yo les quiero recordar que se reformó el sistema de composición y el sistema electoral del binominal a uno proporcional, y eso significó también aumentar los escaños, como los senadores se eligen cada 8 años, pero alternados. Recién se refleja el aumento del número ahora en esta elección, pero si se fijan, de los 50 senadores a elegir hoy día, estamos 25 senadores de los partidos de derecha, y el resto de partidos que no son de derecha. Tenemos los verdes de la exconcertación, 2 independientes, un solo del Frente Amplio de la coalición que es del presidente, 2 y 4 de partidos que están dentro de su coalición. O sea, tiene 5 senadores de la coalición con la cual ganó el 10% del Senado. Por lo tanto, tiene que construir estas mayorías de la cual yo les mencionaba. Por lo tanto, los gestos que ha hecho el presidente de nombrar algunos ministros
es un tema bastante central para él, lo mismo que el tema de, yo no diría morigerar, pero establecer, yo creo que la señal de nombrar de ministro de Hacienda a Mario Marcel, que era actualmente presidente del Banco Central, fue director de presupuestos del gobierno del presidente Lagos, refleja que estableció la regla fiscal en Chile, refleja primero una gran capacidad política del actual presidente, que es convencer a Mario Marcel que sea su ministro de Hacienda, pero con una señal muy clara, sobre todo no de renunciar a lo que fue su programa, sino que quizás a la gradualidad que van a tener estas reformas. Yo creo que la apuesta del actual presidente más bien es a cómo graduar las reformas más que a no llevarlas a cabo. Vamos a la próxima, por favor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Yo quiero recordarles, son todos, o me dicen que la mayoría son auditores españoles los que nos están escuchando. Y por qué esto se termina engarzando con la Convención Constituyente. Porque hay un tema que va a ser ampliamente discutido en esta convención, que tiene que ver con los quórums para aprobar leyes. Chile, aparte, tenía un sistema binominal que obligaba prácticamente a elegir con un 33%, se tenía un sector político, la mitad del Congreso. Además, cuestión que se cambió, pero creo que ese es uno de los temas que hace que esta olla a presión que existía reviente en el estallido social. Tenemos super quórum, es decir, no basta con la mayoría absoluta, es decir, 50+1, para reformar un conjunto de leyes, sino que hay leyes que son los 3/5, por ejemplo, o los 4/7. Los 4/7, solo para mencionarle, en términos numéricos, de 50 senadores hoy día, tú tienes que tener 29 senadores a favor, y si son los quórums de 3/5, tienes que tener 30 senadores. Hay leyes, por ejemplo, como las leyes que reforman la Constitución o leyes que interpretan preceptos constitucionales, tienen los 3/5, o sea, el quórum más alto. En el Senado se requerirían 30 senadores. Y leyes 4/7, leyes orgánicas constitucionales, la ley del Banco Central, la ley de concesiones mineras, la ley orgánica del Congreso, la ley general de educación, las Fuerzas Armadas, la ley del Ministerio Público, la ley de partidos políticos, la ley del Tribunal Constitucional, la ley de municipalidad, la ley de gobiernos regionales, etcétera, requieren los 4/7. Por tanto, yo creo que ahí hay uno de los temas que la Convención Constitucional va a resolver, de cómo, de alguna manera, disminuir estos quórum, estos supraquórum, y que efectivamente se exprese de mejor manera la expresión ciudadana, manteniendo, por cierto, la estabilidad y un equilibrio. Y habrá leyes que tendrán que tener algún quórum, pero hay otras que es absolutamente inexplicable que lo sigan teniendo, y que fueron cosas que la gente no entendía, que durante años se presentaban proyectos de ley, el Ejecutivo intentaba cumplir su programa, pero resulta que en el Congreso, por estos quórums supranumerario y por esta representación del Congreso que significaba el sistema binominal electoral que teníamos, no podían llevarse a cabo estas reformas. Vamos. Bueno, las tres claves del gabinete, a la lectura del gabinete, una es las transformaciones con responsabilidad fiscal. Esto se refleja claramente con el nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda. Segundo, hacia una coalición más grande, que es lo que yo recientemente les mencionaba a raíz de la lámina de la representación en el Parlamento de la coalición, de la cual es parte el presidente. Requiere ampliar su coalición política para lograr mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, que a lo menos le permitan, antes que se apruebe la nueva Constitución, sacar adelante un conjunto de leyes de quórum
simple o de quórum calificado, y una nueva generación al poder, que no solo tiene que ver con el tema etario, por cierto, sino que tiene que ver con una serie de otras cosas, de vivir en otros tiempos, de no vivir los temores de la transición, como les mencionaba en un principio, y una nueva generación que tiene también nuevos paradigmas. Vamos a la siguiente. Aquí está la distribución de la fuerza política. Ahí yo les voy a dejar esta presentación de los distintos eh, eh, partidos que están en el gabinete, donde tiene una mayor presencia, obviamente, Convergencia Social, el Partido Comunista, Independientes No Militantes, que son parte de la coalición de gobierno. ¿Vamos a la próxima? Estamos sobre el tiempo, Estoy terminando. Aquí hay algunas cosas de lo que se refleja que esta nueva generación, cosas que son tremendamente importantes y no solo simbólicas, que es lo que me refería a esta discrepancia con Cecilia. Un primer gabinete, el 58% son mujeres, el 42% son hombres. Aquí a la izquierda se ve la composición etaria, las profesiones que tienen, etcétera. La edad promedio son 49 años. ¿Vamos a la próxima? Bueno, aquí está la foto con todo el gabinete. La próxima. Bueno, el equipo de Rizoma. Yo, para concluir, quisiera decirles que yo tengo un optimismo a raíz de la situación que se está viviendo. Creo que hay muchas expectativas. Yo no sé si hay que moderar las expectativas. Yo creo que más bien las expectativas políticas se conducen más que se moderan o se tratan de aplacar. Creo que el gran respaldo que tiene el presidente que nombraba Emilio al principio, con una amplia mayoría, creo que el presidente ha demostrado en estos días no solo su capacidad política en la conformación del gabinete, sino que su capacidad de diálogo y de entender que con las fuerzas políticas que tiene que necesariamente ampliarse, conversar, dialogar, buscar acuerdos. Yo creo que el presidente no pretende echar abajo todo un modelo y por lo tanto los miedos que se generaron durante la elección, a mi juicio, son infundados o propios de un tema electoral, pero tengo mucha confianza en que esto va a seguir así. Lo que tenemos que tener claro, principalmente los empresarios, los inversionistas, es que hay cosas que en Chile que están instalando como consenso, más allá del presidente, que no se pueden repetir. O sea, aquí nunca más se puede repetir que una minera se dé el lujo de destruir un glaciar para producir. La relación con sus trabajadores y con el mundo laboral tiene que ser distinta. El tema de la paridad, el tema de la tolerancia, hay una serie de cosas que efectivamente se han instalado en Chile y que yo creo que es lo que representa el actual presidente Boric, si se van a instalar tanto en la Convención Constitucional como los temas fundamentales de gobierno. Muchas gracias, Soledad. Gracias, Ezequiel. Sí, estamos un poquito pasados de tiempo, así que rápidamente vamos a dejar con ustedes a Jorge Saad, que nos va a dar esta visión, si se quiere, regional, ¿cierto? Jorge, mientras se conecta, les comento que es abogado de la Universidad Católica, tiene un máster en políticas de la Universidad de Nueva York, en NYU. Fue representante de Chile en la PEC, en el Comité Vision Group, y fue también jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda. Ha sido consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente se desempeña principalmente como director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y también es parte del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores del actual gobierno. Jorge, un poquito aquí sobre la carrera te dejamos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Soledad. A la Fundación Chile-España, que tenemos una alianza hace tantos años, a Llorenti Cuenca y a quienes nos escuchan. Voy a tratar de ceñirme lo más posible al tiempo y tratar incluso de terminar antes. Lo que sí quiero saber es si se ve la presentación. Eso es lo único que quisiera confirmar. Se está viendo. Se ve, perfecto. Aquí voy. Bueno, Ezequiel y Cecilia han explicado muy bien la parte económica, política, legislativa, interna de Chile. Y yo lo que les quiero mencionar son 3 grandes puntos para ir finalizando la conferencia. Primero, ¿qué América Latina va a enfrentar Boric? Porque este no es solamente un fenómeno
nacional de Chile, sino que es algo más global y regional. Lo segundo es cómo se perfila el presidente electo frente al mundo, básicamente en la parte política y en la parte comercial económica, y unas pequeñas notas de la Convención Constitucional en estas materias. Nosotros elaboramos el índice de riesgo político de América Latina, este es el segundo año, a cargo del Centro de Estudios Internacionales, y hay algunos riesgos que creo que hay que poner bastante atención acá en Chile. El primero es que, aunque el cambio de régimen en América Latina no ha cambiado, Nicaragua, Venezuela, el propio Cuba siguen siendo dictaduras, hay regímenes híbridos y otros de democracia plena, como lo llama The Economist Intelligence Unit. Sí es cierto que la calidad de la democracia viene deteriorándose en los últimos años y hay una creciente insatisfacción hacia la democracia a tal punto que, de acuerdo al Latino Barómetro, la mitad de los encuestados está dispuesto a no tener un régimen democrático si le resuelve los problemas. ¿Cómo aplica eso a Chile? De que hay, podríamos llamar esta impaciencia ciudadana, muy acelerada por las redes sociales, con una sociedad que está operando en una lógica mucho más de siglo XXI, pero un Estado que sigue operando bajo esa lógica de siglo XX. Esos sean gobiernos de derecha o de izquierda en Chile, hay ahí una limitación de que el Estado no está siendo capaz de procesar todo este cambio social y cultural que viene muy acelerado en Chile. El segundo es que efectivamente nuestro país, esto también le va a tocar al próximo gobierno, está teniendo una situación de estrés hídrico muy alta, como ustedes pueden ver en el mapa de América Latina. Chile está dentro de la zona roja en estrés hídrico. Esto afecta al sector agrícola, afecta la producción, afecta al sector alimentos, etcétera. Y obviamente también va a ser un elemento cada vez más importante desde el punto de vista del cambio climático para la inversión extranjera. Tercero, las protestas sociales y violencia. El 2019 fue el año de las protestas sociales en América Latina, lamentablemente muchas con violencia, pero no fue solamente en Chile. Tuvimos en Ecuador, tuvimos en Guatemala y acompañada por violencia y liderada por gente joven. ¿Qué es lo que se observa en la foto 2020, que obviamente se viene arrastrando? Que cada vez las restricciones fiscales son mayores, por lo tanto hay menos capacidad para hacerse cargo de las distintas demandas, muchas de las cuales explicó Cecilia en su presentación, y que Chile, entre ellos, viene aumentando su nivel de deuda pública de manera importante por el esfuerzo fiscal que se ha hecho estos últimos años, y esa va a ser una presión permanente y va a ser también una presión para el ministro de Hacienda respecto de cómo llevar adelante ejes programáticos que, ojo, no han cambiado, pero lo que se dice que han cambiado la forma en que se implementarían a partir del gabinete que ha anunciado el presidente Boric. Luego la crisis migratoria, otro tema fundamental, donde Chile es el tercer receptor más importante de inmigración. Mientras tengamos el problema de Venezuela, con una inmigración que ya alcanza supera los 5 millones y que se estima que pueda llegar a 7 millones de habitantes en la región, este problema, que además es transnacional, va a subsistir. Esto genera tensiones sociales, genera problemas de los servicios públicos del Estado y sin lugar a duda es un riesgo político que, si comparamos con el año anterior de este índice, subió 2 puestos y que en algunas zonas del país va a ser también un elemento de complejidad para el próximo gobierno. Inversión extranjera. Me salto al riesgo número 7. La inversión extranjera viene en caída, pero Chile sigue mostrando sectores muy interesantes como es la energía limpia, la energía renovable, donde incluso el índice de Bloomberg muestra a Chile como el país emergente más atractivo para atraer este tipo de inversión. Pero ¿qué ocurre? Que en América Latina y en Chile el discurso de incentivar la inversión extranjera está bastante ausente de la agenda pública. Esto no es solo un problema chileno, es un problema más general. Y sin inversión extranjera, que tuvo una caída la más alta en una década del 2020, producto del COVID, cerca del 40% en nuestra región, sin ese discurso es muy difícil que aprovechemos esta llamada ola verde, que podamos desarrollar con más fuerza la inversión extranjera, etcétera, porque para todo ello se necesita esta inversión, digamos, fuera de la frontera. En los mercados financieros ni hablar, sabemos que los países emergentes asiáticos han desplazado a América Latina como mercados financieros atractivos. Y finalmente, el auge de China. El tema de China, que obviamente quienes nos están acompañando desde España o de Europa en general, es un tema que saben que es de difícil solución, es de difícil de abordar,
porque obviamente nuestros países se han construido sobre el discurso de la no discriminación a la inversión, de atraer inversión extranjera, pero sabemos que en el caso chileno y latinoamericano, China ya no solamente es el principal socio comercial de gran parte de los países del Cono Sur acá en esta región, sino que también ha venido creciendo de manera importante en la inversión extranjera desde el 2018 y en distintos sectores, muchos de ellos estratégicos, energía, recursos naturales, infraestructura. Este es un tema, linkeándolo también con lo que mencionaba Cecilia de la nueva canciller, que ha sido muy dura, muy clara con el tema de derechos humanos en la región, pero plantea también esta complejidad respecto a cómo Chile se va a parar frente a esta creciente presencia china y la cada vez más profunda rivalidad que tiene con Estados Unidos, que es nuestro segundo socio comercial. Vámonos entonces, para finalizar esta primera parte, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Este año tenemos dos elecciones muy importantes. Colombia en mayo, Brasil en octubre. Si se imponen las fuerzas de izquierda, que es lo que muestran los sondeos, Petro y Lula, si es que Lula decide ser candidato, nosotros estaríamos teniendo una suerte de revival de lo que fue la marea rosa en la década del 2000, donde de producirse esos triunfos quedarían solo 3 gobiernos de derecha o de centro derecha en América Latina. Quedaría Uruguay, Paraguay y Ecuador. Ese también es un fenómeno que hay que mirar y hay que mirar qué tipo de orientación van a tener, obviamente, estos gobiernos de izquierda o centro izquierda. Esto se los dejo a ustedes, pero en la lámina que muestra que América Latina más bien ha sido pendular desde el 90 a la fecha. No es un continente que lo podamos definir de un signo político o de otro, pero el péndulo hoy vuelve a inclinarse hacia las fuerzas de izquierda en el hemisferio. La segunda gran pregunta, que es lo que se me pidió a mí, es ¿cuál será la relación de Boric con el mundo? Yo creo que acá, bueno, les dejo una lámina de la nueva canciller. Mañana deberían anunciarse los primeros viceministros, donde va a estar la parte económica y política de apoyo. La canciller es una asesora histórica del senador José Miguel Insulza, que tuvo un rol muy preponderante en los gobiernos de la Concertación, y ella tiene una aproximación a los derechos humanos muy importante en su trayectoria profesional. Pero acá hay un tema muy relevante. Boric, en su relación con el mundo, desde el punto de vista político, parte con el pie derecho. Hay un cambio generacional, hay una narrativa, ha sido el candidato, el presidente más votado, hay un establishment internacional que se ve amistoso, a mi juicio, con el presidente. Pero ¿dónde están las tareas pendientes que requieren hechos más concretos? Diría yo que es la parte económica de su proyección internacional. La política comercial, tema muy importante, por ejemplo, la ratificación en el Congreso del acuerdo con la Unión Europea, que ya terminaron sus negociaciones de modernización, y otros temas en materia de tratado de libre comercio. Se anunció ya el rechazo al TPP-11, que es este mega acuerdo Asia-Pacífico, y eso pudiera generar algunas dudas que hoy han sido matizadas, obviamente, por este nombramiento de Mario Marcel, que sin lugar a dudas fue una señal muy potente para los mercados en esta línea. Ahí yo les muestro otras distintas negociaciones. Chile, recuerden que es uno de los países más abiertos al mundo, tiene 30 tratados de libre comercio bilaterales o multilaterales, ha construido su progreso económico en base a la apertura económica, y este es un tema, obviamente, no menor para nuestro país. Y en inversión extranjera, hay que decir que el programa de primera vuelta del presidente electo varió bastante al programa de segunda vuelta, pero hay algunos elementos que yo le pondría atención. Primero, no hay ninguna mención clara a cómo se va a incentivar la inversión extranjera. Segundo, se propone introducir lo que se llaman los requisitos de desempeño a la inversión, que son básicamente condicionar bajo ciertas entregas que tienen que hacer las empresas, por ejemplo, en transferencia tecnológica extranjera, y esos requisitos en general hoy día están bastante prohibidos en el mundo por la propia OMC, de la cual Chile forma parte. Eso genera cierto ruido, más algunos elementos que ustedes han visto a carácter local, establecimiento de nuevos royalties, todo el enredo que ha ocurrido con el litio, la licitación del registro civil, etc. Pero para terminar esta idea, políticamente parte con el pie muy derecho Boric en su imagen internacional, pero tiene un desafío, creo yo, en su política exterior económica, de las señales que va a dar en su política comercial y de atracción de inversión extranjera. Y termino estos 10 minutos con la Convención Constitucional. No me voy a referir al detalle, sino solo señalar
que lo que nosotros hemos hecho con los distintos actores extranjeros, este sigue siendo el principal fuente de incertidumbre. A los gobiernos los ven como un fenómeno transitorio, pero la Convención Constitucional, cuyo plebiscito debiera ser en agosto o septiembre, sigue siendo la principal fuente de incertidumbre porque obviamente va a establecer las reglas de largo plazo en Chile. Concluyo entonces con estas tres ideas. Uno, 2022 van a ser tiempos complejos para América Latina y puede haber un posible rebalance del poder. Chile no va a ser ajeno a eso. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, América Latina va a ser el continente que menos va a crecer en el mundo en 2022. Si se mantienen las proyecciones, podemos encaminarnos a una nueva década perdida del 2014 al 2023, o sea, una región que está complicada, que está con un estancamiento económico. Segundo, Boric debe dar consistencia a su política exterior, que lo político, donde parte bien, tiene que ir de la mano con lo económico. Y finalmente, en nuestra opinión, mientras no finalice el proceso de la Convención Constitucional, la incertidumbre política en Chile, más allá de la volatilidad que sube o baja, va a permanecer en elevados niveles en comparación a lo que es Chile. Hasta ahí llegaría yo entonces. Muchas gracias. Jorge, una máquina. Muchas gracias. Todo muy, muy claro. En los 10 minutos, me pasé un poquitito, sí, pero muy poco. No, muy poquito y está muy bien. Mira, yo quería darles la posibilidad, estamos pasados sobre la hora, pero quería a los tres expositores darle, además de agradecerles, quería darles la posibilidad, Cecilia, Ezequiel, si tuvieran algo que comentar. Visto lo visto, digamos. Yo quisiera responder una pregunta que me hace Carlos Neira sí. en el chat. ¿Cómo ves la posibilidad del nuevo gobierno para tener una agenda legislativa exitosa y cuáles serán las posibles alianzas? O sea, mira, yo creo, y como dije al terminar mi exposición medio aceleradamente por los tiempos, yo creo que lo más importante es que en Chile se vayan construyendo ciertos consensos porque cuando uno escucha los diagnósticos, uno se da cuenta que hay un nivel de acuerdo relevante. El tema está en cómo resolvemos en la práctica, cómo llama la práctica la solución de los problemas que nos plantea este diagnóstico. Por tanto, yo creo que ahí hay una tarea relevante e importante de conversar. Y una de las cosas que ha relevado el actual presidente, incluso cuando le han preguntado en una entrevista recién el fin de semana, acerca de la solución de algunos temas que son complejos, por ejemplo, como el de la zona, de la macrozona sur en relación al tema mapuche, él ha señalado claramente que no quiere dar una solución hasta no conversar. Eso significa que tiene conciencia, primero, de que tiene que construir acuerdos amplios para llegar. Segundo, lo que fue el nombramiento de su gabinete. Él podría haber tenido la posibilidad de nombrar ministros y ministras de los partidos de su coalición, exclusivamente. Sin embargo, él amplía este rango a algunos partidos de lo que fue la concertación de partidos por la democracia, lo que implica ampliar el rango de apoyos en el Congreso. No va a estar con eso, pero va ahora a depender de lo que son los temas que seguramente se van a discutir en el Congreso, que son la reforma tributaria, el cómo esa reforma tributaria de alguna manera recoge en los planteamientos de otros sectores de derecha o independientes. Yo les mencionaba que había un espacio, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de 6 diputados de este partido por la gente que no sabemos poco qué es lo que, sí, cómo van a reaccionar y cómo van a... el tema de la explotación de nuestros recursos naturales, que estos temas se van cruzando con la convención constituyente, ¿no? Tal como lo mencionaba quien habló recientemente, es cómo explotar los recursos naturales. Hemos visto la discusión sobre el tema del litio, los temas medioambientales, los temas de descentralización. Todos en la campaña dijeron que querían descentralización. Entonces, en estas conversaciones, más allá que el número de diputados y senadores que tiene cada coalición, va a ser muy importante los acuerdos en relación a estos temas. Y mi sensación hasta ahora
es que el presidente Boric ha demostrado capacidad de diálogo, ha demostrado capacidad de buscar acuerdos, no solo ahora. Yo quiero recordar para los que no saben, este acuerdo que se firma y que permitió que se haga la convención constitucional para realizar por la vía de un plebiscito una nueva constitución y elegir a constituyente, el único de su sector de la coalición que firmó este acuerdo fue Boric, contra la funa de todos sus compañeros de coalición. Incluso hay imágenes donde lo funaron incluso físicamente, tirándole agua y todo. Esto demuestra, yo creo, cierta capacidad de liderazgo, de conducción y de diálogo del presidente que a mí me hace tener cierta confianza en cómo se van a generar estos posibles acuerdos, principalmente dado en el liderazgo del presidente Boric. Ezequiel, en todo caso, hoy día los temas en el Congreso y políticamente hay temas que son transversales y que no necesariamente se puede alinear en estas visiones, digamos, un poco más noventeras de izquierda a derecha. Por ejemplo, los temas medioambientales, o sea, hay gente en la derecha y en la izquierda que sí comulga, digamos, con esas ideas. Entonces, se ha dado muestra, hoy día en los 2000 hacia adelante, el Congreso no es lo que era en los 90, que la gente se alineaba y más o menos se sabía cómo votar. Hoy día hay un desorden, si se quiere, como ideológico, porque ya la gente hace votos cruzados y eso hace bastante difícil la gobernabilidad, digamos, tanto para la oposición como para el gobierno, para el oficialismo en general. No, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que este tema tiene que ver fundamentalmente, por eso es tan importante el liderazgo que tiene el presidente y este respaldo que Jorge hablaba, tanto internamente como externamente. Porque ese liderazgo con ese respaldo le va a permitir cruzar fronteras que permitan abordar estos temas transversales como medio ambiente, como el tema de descentralización que yo nombraba, como el tema de la paridad, donde hoy día las diferencias sobre esos temas son más bien metodológicas, son más bien de gradualidad, son más bien de otro tipo, pero el acuerdo de que hay que avanzar sustantivamente en estos temas, y yo ya mencionaba como ejemplo el tema de los glaciares, que lo dije como un ejemplo un poco dramático, pero yo creo que en eso, en el uso del agua, a raíz de la crisis hídrica que hablaba Jorge, yo creo que hay un cierto acuerdo, por ejemplo, que las inversiones mineras tienen que empezar a trabajar con agua desalada para sus procesos y los derechos de agua más bien dejarlos para consumo humano y producción agrícola de menor envergadura. Y creo que eso se va a avanzar. Y por lo tanto creo que el presidente tiene que concentrarse en esos grandes temas, Carlos Meira, que me hace la pregunta, y no en esta suerte de demanda desagregada que hay que vamos desde, no sé, desde los derechos de los animales, que por cierto puede ser muy importante para la gente, pero creo que concentrándose en los grandes temas que menciona Chile, una sociedad más de una relación distinta con los recursos naturales, una sociedad más inclusiva, una sociedad que resuelva los temas como derechos garantizados de pensiones, de educación, de salud, creo que el presidente va a tener el liderazgo para poder resolver. Gracias, Ezequiel. Cecilia, por favor, ahí te comentan algo, Carlos Neira plantea también cómo conjugar las medidas para el crecimiento económico y a la vez poder satisfacer demandas sociales. Claramente no es algo que se pueda responder, pero si nos puede adelantar algo. Sí, bueno, yo tendría que decir, y gracias Carlos por la pregunta, que el crecimiento es condición necesaria para satisfacer las demandas sociales. Yo comparto con Ezequiel este punto de vista, este tema del diálogo. Yo creo que efectivamente el diálogo está dañado en Chile, tenemos que recuperar la capacidad de conversar y yo diría que para que ese diálogo efectivamente resuelva que para mí es el desafío del crecimiento, este diálogo tiene que incorporar, y probablemente puede parecer una opinión interesada, pero tiene que incorporar a los técnicos. Y en esto yo quiero tomar las palabras de un ex ministro de Patricio Aylwin, demócrata cristiano, René Cortázar, con el cual la verdad que comparto mucho la mirada que él tiene. Él dice que el programa de Boric es un programa anticrecimiento.
Y yo comparto esa mirada. Entonces, lo que yo diría, y no es que se trate aquí de que en Chile no se pueden hacer reformas tributarias, que en Chile no se pueden hacer reformas de pensión, se pueden hacer, pero hay que hacerlas bien, hay que hacerlas escuchando la opinión de los técnicos, que creo que es algo que en Chile empezamos a perder en el segundo gobierno de Bachelet y es un problema que se ha agravado. Llevamos mucho tiempo haciendo malas políticas públicas basadas en consignas. Entonces, eso creo que lo tenemos que recuperar. Por eso es buena señal, a mi juicio, que se haya incorporado a Mario Marcel. Mario Marcel es un economista de gran prestigio, en el que probablemente respecto a sus miradas técnicas, yo que en realidad pertenezco a otro sector político, no tengo discrepancia. Pero creo que la clave está en que el nuevo gobierno vuelva a tomar dentro de la elaboración de políticas públicas la opinión de expertos en los temas. Si no se da ese paso, yo veo muy difícil que Chile pueda resolver los desafíos que tiene. Con consignas no los vamos a resolver. Con esta idea es que tenemos que tener un sistema de seguridad social en Chile y fuera del sector privado, creo que no vamos a resolver el problema de las pensiones. Entonces, con menos ideología y con más discusión técnica sobre cómo se resuelven los problemas, creo que podemos potenciar el crecimiento económico. Bueno, muchas gracias, Jorge. No sé si una notita al cierre, porque ya estamos sobre la hora. Solo, Soledad, bueno, aparte de agradecer, reiterar el elemento de la Convención Constitucional, porque la verdad es que cuando uno ve las discusiones que se están dando esta semana, si vamos a seguir con el Senado una unicameralidad, el tema del presidencialismo, la iniciativa que tiene en Chile el Ejecutivo para el gasto, que ha sido clave para la estabilidad del país en estas décadas, algunos temas con la autonomía del Poder Judicial, etcétera, uno dice, bueno, ahí está la alerta, hay que ver que ojalá haya una propuesta de texto constitucional razonable, equilibrada, porque como bien mencionó Ezequiel también en su presentación, creo que esa elección de mayo y la composición de esa convención no necesariamente fue lo más representativo de lo que son las distintas fuerzas políticas y visiones que hay en el país, sino que respondió a un periodo muy particular en Chile y que derivó en esa composición que tenemos hoy día la convención. Bueno, pues nada, agradecerle a los dos y a Cecilia por esta generosa participación que nos entregaron para tratar de poder dar una orientación sobre lo que está pasando en nuestro país en estos tiempos convulsos, que en todo caso son internacionales y no solamente nos afectan acá en Chile, sino mucho tiene que ver con un contexto global. Muchas gracias a todas y a todos y será hasta una próxima. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias a todos. En primer lugar, a Cecilia Cifuentes por su estupenda intervención económica. A mí me ha ilustrado muchísimo, me ha parecido brillante y acertada y muy precisa. Por supuesto, a Ezequiel Silva, del Grupo Rizoma, que también ha hecho una descripción estupenda del mapa de poder en Chile, que también nos ha ayudado mucho a entender la situación actual y las perspectivas del inmediato futuro. Y, por supuesto, a Jorge Satt, que ha tenido una capacidad de síntesis realmente destacable en su estupenda y medida intervención. A los tres les agradezco muchísimo y, por supuesto, a Soledad Pino como moderadora, aunque no ha tenido que esforzarse demasiado porque todas las intervenciones han sido muy moderadas. O sea que muchas gracias a todos y hasta la próxima webinar.